usa, es un tema fundamental, es un hecho. Andrés decía aparte al medio de la historia del siglo XX y yo me atrevería a decir que aparte no es la historia humana. Es la primera vez que los oprimidos del mundo, o por lo menos en una nación, llegan al poder. Lo que después pasó con ellos es otro tema, o lo que vimos después. Pero, llegan al poder y llegan duraderamente al poder, es decir, no se trató de un intento utópico en el sentido que podrían haber sido otras experiencias que hubo en la historia humana de llegada al control de un Estado, de las clases populares. En este caso se trató además no solo de la llegada al poder como hecho en sí mismo, sino además como la llegada al poder en forma consciente, en forma deliberada y con un propósito que era claramente construir una sociedad nueva, planificar esa construcción, llevarla adelante y desarrollarla en forma, si se quiere, incluso científica, ¿no? Parte entonces la historia de la humanidad porque para nosotros los marxistas la humanidad, justamente, fíjense, estoy usando un término que es un término que para nosotros es una abstracción, es decir, es un concepto, pero no es algo que tenga existencia real. La humanidad no existe, existió y dejó de existir. ¿Cuándo existió la humanidad? La humanidad existió en el comunismo primitivo, cuando no existían entre los seres humanos diferencias de clase. A partir de la división de la sociedad de clases, lo que llamamos humanidad está rasgado por la unidad de ese género, está rasgada por esa división. Y la experiencia de vida, la vida de cada individuo está marcada mucho más por su experiencia de clase, por dónde nació, por a qué clase pertenece, que por la pertenencia a esa cosa abstracta que supuestamente es la humanidad. Si uno le pregunta a un empresario si está dispuesto a evitar que el planeta explote, aún con él adentro, ¿no? Bajando su tasa de ganancia, el tipo no va a preferir que el planeta explote o va a querer que convencerse de que el planeta no va a explotar. ¿Qué quiere decir esto? Que parece burgués, su existencia como burgués es su existencia humana, digamos. Él no vive como él. ¿Se entiende? Entonces la existencia real de la gente es esa existencia de clase, contenida en una totalidad a la que llamamos sociedad, pero cada individuo vive su vida determinado o condicionado por esa experiencia. Es decir, que para el marxismo la división de la sociedad en clases dio fin a la humanidad primitiva, digamos. La división de la sociedad en clases para el marxismo fue necesaria. ¿Por qué fue necesaria? Porque fue necesario que un grupo, es decir, la historia, lo que llamamos progreso es dialéctico, digamos, puede tener un aspecto positivo y negativo, ¿sí? Fue necesario que un grupo concentrara la riqueza social para desarrollar la fuerza productiva. ¿Por qué? Porque el viejo comunismo primitivo no se podía sostener económicamente, digamos. Podía ser un esquema muy general. Esa rasgadura de la sociedad y la aparición de las primeras formas tributarias de sociedad de clase y todas las formas siguientes son la historia de algo que ya no es la humanidad, sino de la sociedad de clases, digamos. Y el fin de ese proceso, o la síntesis de esa negación de la negación, digamos, sería la restitución de la humanidad, disolviendo nuevamente la división de la sociedad en clases, pero habiendo superado, digamos, las limitaciones del comunismo primitivo que impedían que la humanidad pudiera mantener esas condiciones de vida comunistas por la pobreza, digamos, la insuficiencia del desarrollo de las fuerzas productivas en esas sociedades. En cambio, en estas, y luego de haber experimentado el desarrollo de las fuerzas productivas y sobre todo bajo la última de las formas antagónicas sociales que es el capitalismo para nosotros, ¿no? Nadie tiene la obligación de creer que es así, ¿no? Y Marx tampoco creía que nadie tuviera la obligación de creerlo.
esa última forma antagónica ha logrado sacar, como dice el Manifiesto Comunista, de abajo de la tierra riquezas que permanecieron dormidas durante milenios, en décadas. Es decir, bajo el capitalismo se cumple la tarea de crear las condiciones de la abundancia, pero aquellos que controlan la abundancia bajo el capitalismo, la clase que, digamos, construyó el capitalismo y que dirige el capitalismo, no está dispuesta a sacrificar esa abundancia pacíficamente en pos de la abundancia, digamos, humana. Creo que cualquiera de nosotros se da cuenta que la riqueza que hoy produce la humanidad es suficiente para sostenernos a todos sin que haya un muerto de hambre. O sea, bajo otras condiciones de propiedad, bajo otro régimen social, eso desaparecería bastante rápidamente. Entonces la Revolución Rusa, yo diría que tiene esta gigantesca importancia, digamos. Se trata de la primera experiencia de intentar restituir la unidad del género humano. Restituir la unidad del género humano significa eso, superar las diferencias de clase, bajo condiciones de desarrollo de las fuerzas productivas que ahora sí permiten claramente sostener otras condiciones de vida y sostener un régimen de esas características. Entonces, eso es lo primero que yo diría en cuanto a la importancia de la Revolución Rusa como hecho histórico. Es decir, no es solamente un hecho histórico ligado, digamos, al régimen capitalista y a su fin. Es un hecho histórico ligado al fin de la sociedad de clases en general, a todas las formas de sociedad de clases. Eso, digamos, me parece que le da una importancia mucho más, digamos, nos da una dimensión mucho mayor, ¿sí? Es decir, la Revolución Rusa abre el ciclo de las revoluciones proletarias, digamos. Revoluciones que en el siglo XX fueron, en términos generales, si queremos decirlo así, fueron finalmente derrotadas. Pero abre ese ciclo para nosotros, ¿sí? Y es el ciclo en el que todavía estamos. Si no resolvemos los problemas que la Revolución Rusa planteó, yo creo que como el burgués del que poníamos de ejemplo al principio, esto revienta, ¿no? Ya cada vez tenemos mucho más de que la catástrofe se yergue sobre nosotros, ¿no es cierto? Por eso no eran exageradas los planteos de Lenin o de Rosa o de Trotsky en el sentido de que la humanidad construía el socialismo o iba a la barbarie. Yo creo que es bastante claro, y bueno, ustedes en Rosario creo que lo ven más, que estamos experimentando la sociedad capitalista está asumiendo rasgos cada vez más bárbaros, es decir, la regresión de la cultura humana, ¿no? En general. Bien. Eso en términos generales, digamos, como para situarnos bien en general respecto a la Revolución Rusa. Ahora, sí, más concretamente, y respecto a la historia del capitalismo, digamos, al que la Revolución Rusa viene a intentarle poner fin, ¿no? Porque a eso viene la Revolución Rusa, es decir, en un alcance más limitado, bueno, también la Revolución Rusa abre el ciclo, digamos, de crisis revolucionaria del capitalismo, ¿sí? Y está ligado justamente a la transformación del capitalismo, del viejo capitalismo existente en el siglo XIX, a las nuevas formas que asume el capital en el siglo XX. La Revolución Rusa se produce al final de un proceso, de un periodo de transición que abarca más o menos desde 1870 a 1873, que es la primera crisis financiera considerada más o menos internacional, y la Guerra del 14, que sería un proceso de transición entre el viejo capitalismo llamado por Lenin de libre competencia y el capitalismo monopolista, es decir, la época de los monopolios y la época del imperialismo. Esto le da a la Revolución Rusa una característica polémica con el propio punto de vista que en ese momento sostenía mayoritariamente lo que era el movimiento socialista internacional, lo que era hacia 1917 el movimiento socialista internacional. Porque el movimiento socialista internacional, no Marx y Engels, que ya por décadas que Engels había muerto y cree que Marx había muerto, sino que era la segunda internacional, es decir, la organización de partidos socialistas que se había formado en la década del 90 en Europa, sostenía respecto a la viabilidad del socialismo en los países atrasados.
La Revolución Rusa choca con el punto de vista de la Segunda Internacional, no de Marx y Engels, lo vuelvo a repetir, según el cual era imposible el triunfo de la revolución proletaria en los países atrasados. Y debía mediar todo un periodo entre en los países atrasados, países donde existían, usando el lenguaje de la época, digamos, supervivencias feudales, nosotros diríamos más bien formas precapitalistas, pueden ser feudales u otras. En los países en que existían esas supervivencias, digamos, iba a ser necesario todo un periodo intermedio de dominio de la burguesía. Es decir, en Rusia, para el punto de vista de la Segunda Internacional, que era el movimiento obrero mundial, estaba dirigido y organizado en la Segunda Internacional, en Rusia la revolución burguesa debía ser dirigida por la burguesía, cosa que suena a primera vista muy lógico. Sin embargo, y digo, ¿dónde está la paradoja, digamos? En el hecho de que efectivamente ninguna de las corrientes revolucionarias rusas discutió el carácter burgués de la revolución rusa, como no se discute el carácter burgués de la revolución de ningún país atraslado. Pero sí, las corrientes revolucionarias rusas pusieron en cuestión la idea de que fuera la burguesía la que estuviera capacitada para realizar la revolución burguesa. Es decir, para los revolucionarios rusos, la revolución burguesa debía ser dirigida por la clase obrera o por una combinación de la clase trabajadora y otros sectores de la clase popular. Pero negaban a la burguesía la capacidad de dirigir ella la revolución burguesa. Revolución que la burguesía había dirigido en los países avanzados. Es decir, cuando hablamos de la revolución burguesa estamos hablando de las revoluciones, o del ciclo de la revolución burguesa, que se habla desde el siglo XVII con la Revolución Inglesa, la independencia de Holanda, un siglo después con la Revolución Francesa, que es tal vez la más conocida y la más importante, las revoluciones de 1830 y de 1848. Revoluciones en las que los países que después van a ser el núcleo de las naciones imperialistas van a abrir, con esas revoluciones, se va a abrir el camino final al dominio de la burguesía y al desarrollo del capitalismo avanzado. Ese proceso se cierra con el capitalismo imperialista. Justamente el imperialismo como forma del desarrollo del régimen capitalista lleva a bloquear el desarrollo capitalista de las naciones atrasadas por su propio carácter imperialista. Eso hace que las burguesías de los países atrasados, quieran o no, ya no es una cuestión de deseo, porque lo intentan y hasta probablemente lo sigan intentando. Por ejemplo, probablemente el kirchnerismo incluso haya sido un intento en su época heroica, digo hasta el siglo XXV, por ahí, de llevar adelante un desarrollo capitalista independiente, chocando con el imperialismo y llevándonos a la vanguardia del desarrollo capitalista mundial. Bueno, eso es imposible. Desde principios del siglo XX eso es imposible. Es decir, la vía capitalista al desarrollo es imposible. Las únicas naciones que se desarrollaron en forma capitalista y alcanzaron la vanguardia del desarrollo son las que conocemos. Las naciones europeas, Japón y Norteamérica, Estados Unidos y relativamente Canadá, con un desarrollo bastante asociado al propio desarrollo norteamericano, ¿no? Fuera de eso no existe la experiencia de desarrollo capitalista exitoso. Entonces, esta es la razón por la cual las burguesías no pueden llevar adelante la revolución burguesa. Y esa es la razón por la cual esa revolución, esa tarea, ¿cuáles serían las tareas burguesas? El desarrollo económico, la ruptura con el imperialismo, el logro de la independencia nacional. Esas tareas deben ser llevadas adelante por la clase trabajadora como clase dirigente de la nación. Eso que yo les estoy diciendo es la famosa teoría de la revolución permanente. Y seguramente, imagino que habrán oído hablar de ella, y como yo, cuando no sabía lo que era, me imaginaba una cosa de que todos los días estamos tirando tiros o algo por el estilo. Permanentemente, no sé, algo así. No. El carácter permanente de la revolución está dado por el hecho de que el proceso revolucionario es mundial, es decir, no se puede detener en una nación. ¿Por qué?
No, que sea mundial no significa que todas las naciones hagan la revolución el mismo día. Significa que no puede detenerse en los límites de una nación. Por la sencillísima razón de que el capitalismo es un sistema de base mundial y por lo tanto, para superarlo hay que construir otro sistema basado, ya, digamos, ya se apoya en una base mundial. Entonces, ese carácter es el que hace que las naciones atrasadas deban afrontar las mismas tareas que las avanzadas, con otro ritmo, con otra dinámica, con otro, partiendo de un lugar más distante, si se quiere, pero en la misma dirección. ¿Y qué significaría entonces permanencia de la revolución? El hecho de que esta idea de la Segunda Internacional de descomponer en dos etapas, burguesa y proletaria, y esta la mandamos para la carinda griega, para dentro de 150 años, es decir, la proletaria, esas dos tareas se funden en una. Esas dos etapas se funden, están fundidas. ¿Por qué? El que enuncia la teoría esta es León Trotsky, que dice: si el proletariado debe elevarse a la categoría de clase dirigente de la nación, en el proceso revolucionario, el conquista, a medida que la burguesía va capitulando, conquista la dirección del proceso revolucionario, cuando llegue al poder, no se va a detener en los mismos límites en que se hubiera detenido la burguesía. La propiedad privada para él no es, para el proletariado no es un sacrilegio tocarla. No se va a detener en los límites de chocar con el imperialismo, construir un mercado nacional, etcétera, etcétera. No. Va a incursionar en el terreno de la propiedad privada, es decir, va a empezar a sentar las bases del socialismo en las condiciones objetivas que le plantea la propia sociedad en la que está actuando, porque nosotros no inventamos nada, partimos de donde encontramos el desarrollo económico y social, como está, pero no existe esa idea de compartimentar la revolución en dos que desarrolla la Segunda Internacional y que después va a reflotar el estalinismo, porque si ustedes se ponen a pensar, la revolución por etapas en realidad, que el estalinismo después reflota no solo en su controversia contra Trotsky, sino en su, porque no era solamente por la controversia con Trotsky, fue el fundamento teórico del modo en que el estalinismo finalmente terminó organizando a la Unión Soviética. Ese sería el tema. ¿Se entendió esto? Bueno, ahí me perdí de algo. Bueno, ahora volvamos, ya sabemos más o menos qué es la revolución permanente, ¿no? La revolución permanente queda aprobada con la revolución rusa, porque justamente, finalmente, para que la revolución, y ahora lo vamos a ver un poco más en la práctica esto, ¿no? Para que la revolución triunfe tiene que finalmente llegar al poder de la clase obrera. Es decir, la revolución burguesa, cuando decimos burguesa, ¿qué estamos diciendo? Burguesa por su contenido económico y social, por las tareas objetivas que esa nación debe afrontar. La clase obrera ahí parte de las tareas que tiene, no las que se inventa, las que puede. En Francia liquidamos, agarramos los títulos de propiedad, los quemamos o los ponemos en un museo y listo, y se acabó. Pero en Rusia o en Argentina todavía tenemos, no sé, tenemos pequeña propiedad sobre todo. Y la pequeña propiedad crea la gran propiedad. Otra cosa que después vamos a ver, y que también está ligada a esto, ¿no? Bueno, ahora vayamos un poco entonces más, entremos en el terreno más cronológico para ubicarnos desde el punto de vista partiendo de las ideas generales. No sé si mi método es el correcto, pero bueno, espero que sí, qué sé yo. Vayamos a ubicarnos en la cuestión más concreta de la revolución rusa. ¿Sí? Sí, pregúntenme todo lo que quieran, porque por ahí yo no me entienden nada de lo que digo y por ahí si me preguntan yo les contesto. Vos hablás de estalinismo, ¿no? Sí. Sería, el estalinismo es como es la continuación de lo que fue el leninismo, ¿sí? Es como hablar del leninismo que contribuyó al trabajo de Marx. ¿Cómo? Vos hablas de estalinismo, ¿qué sería el estalinismo? El estalinismo es una forma, una interpretación nacionalista del marxismo, si se quiere. Una deformación nacionalista del marxismo provocada por la crisis por el proceso de burocratización del Estado obrero soviético. Eso es el estalinismo. La continuidad entre el estalinismo y el leninismo que muchos sostienen, a mí me parece que es más allá de lo teórico, que después lo vamos a hablar si llegamos, ¿no? Porque es fundamental.
más allá, la supuesta continuidad está cortada con un río de sangre. O sea, yo no sé dónde está la continuidad, porque todo el Comité Central Bolchevique que hizo la revolución, todo fue asesinado por Stalin. Todo, al último lo fue a buscar a México y le clavó una piedra en la cabeza. Y todo lo demás lo mató, incluso los que habían sido en algún momento aliados suyos, como Bujarín o Cámenes, todos. Quedaron 3 o 4 de amanuenses de Stalin, que sobrevivieron. O sea, la continuidad, los que sostienen la continuidad, yo primero pediría que me contesten ese dato, después discutimos los otros. Porque si vos tenés que masacrar a la totalidad del equipo político que hizo un proceso, el que vos ese proceso lo estás cortando. Porque no te puede quedar ni siquiera uno vivo, 20.000 kilómetros de distancia en México, que pueda, porque venía la guerra y la voz de Trotsky se iba a escuchar en todo el mundo. Entonces, Stalin no podía permitir que eso se mantuviera. Bueno, pero después igual vamos a profundizarlo por ahí el tema si llegamos en relación a las ideas y en relación a las razones por las cuales no hay continuidad más allá del río de sangre, que no es una casualidad el río de sangre, está absolutamente ligado al desarrollo de la revolución rusa, el río de sangre de Stalin, ¿no? La masacre de la dirección bolchevique. O sea, Stalin asesinó a toda la dirección bolchevique. Bueno, pero vayámonos al principio. Rusia era un país de unos 150 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente unos 110 millones eran campesinos. Es decir, la inmensa mayoría eran campesinos. En el campo ruso predominaban relaciones precapitalistas. En 1861 el zarismo había, el régimen político de Rusia del zarismo, una monarquía absoluta ultra represiva, que había, a partir de 1861 empieza a intentar modernizar desde el punto de vista capitalista Rusia, porque ve su retraso con respecto a las naciones avanzadas. Dije 1861, bueno, estoy tomando en realidad una fecha que es concreta, que es la fecha en que se abolieron las relaciones de servidumbre en el campo. Es decir, se intenta llevar adelante en el campo un proceso de entrega de la tierra a los campesinos, etcétera, para desarrollar un mercado capitalista. Por supuesto, fracasa para desarrollar una estructura agraria capitalista, ¿no? Eso fracasa, es decir, la reforma de 1861 no tiene consecuencias prácticas reales, ¿no? Es decir, que supervive esa estructura precapitalista, pero se inician algunas ciudades, sobre todo las de Occidente, Petrogrado, que es la capital, Moscú, las ciudades polacas, Polonia, Finlandia, son colonias rusas, forman parte del Imperio Zarista, Ucrania, todo el Oriente, pero sobre todo en el Occidente se desarrollan en algunas ciudades, por ejemplo en Odessa también, en Ucrania, en Kiev, en menor medida, en las 3 repúblicas bálticas que son Letonia, Lituania y Estonia, se desarrollan industrias en parte estatales, en parte de capital extranjero. Es decir, no existe una burguesía nacional que pueda afrontar por su cuenta el intento de desarrollar una industria. Y en esas ciudades empieza a desarrollarse un movimiento obrero bastante importante y que además está, por las condiciones del propio régimen zarista, muy politizado, es decir, un movimiento obrero muy proclive a ir más allá de la cuestión económica, porque ese movimiento obrero no vive solamente la opresión económica, sino la opresión política del zarismo. Entonces esto crea condiciones para el desarrollo, si se quiere, ideológico, para la recepción, para la avidez del trabajador común, de cuestiones por ahí teóricas o ideológicas, a lo mejor que van más allá de la cuestión de la pura lucha económica. Paralelamente, en el movimiento obrero europeo, lo que se está desarrollando, y eso es lo que asume, digamos, aparece con la forma de la Segunda Internacional,
en el movimiento obrero lo que se está desarrollando es un viraje progresivo hacia el oportunismo de las direcciones, pero que se apoya justamente en el desarrollo de la estructura imperialista del capitalismo, y que genera como consecuencia la aparición de eso que Lenin va a llamar la aristocracia obrera, y eso está en realidad directamente ligado a la moderación y al progresivo desarrollo de, digamos, de la política reformista del movimiento obrero europeo. Y eso se va a ver del movimiento obrero europeo occidental, ¿sí? Fuera de Rusia. Y eso se va a ver claramente con la formación de tendencias dentro del movimiento obrero, que por ejemplo lo que sería la derecha del Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, que es el partido más importante del mundo, que para principios del siglo XX, hacia 1900, empieza a ganar elecciones y las gana todas hasta 1914, la guerra. Empieza a desarrollarse un ala derecha que empieza a plantear la idea de la posibilidad de la evolución pacífica hacia el socialismo. Tiene un representante que es Edward Bernstein, que escribe un libro así que se llama La evolución hacia el socialismo, no me acuerdo cómo se llama el libro, así. Y la hegemonía del y ese partido, todos los partidos se llamaban así: Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, Partido Obrero Socialdemócrata Francés, Partido Obrero Socialdemócrata polaco era parte del ruso, Partido Obrero Socialdemócrata ruso, Partido Obrero Socialdemócrata italiano, salvo el inglés que se llama Partido Laborista y que tiene un origen diferente, porque es un partido que surge de los sindicatos. El partido inglés, el Partido Laborista, es un partido que lo crean los propios sindicatos, pero que va a formar parte de la Segunda Internacional también. Bueno, empieza a desarrollarse una tendencia oportunista, ¿sí? Y al lado de esa tendencia oportunista, la hegemonía la tiene el centro. ¿El centro quién es? El centro son algunos de los viejos compañeros de Marx. Engels, va a decir Bebel, que es el presidente del partido, el viejo Liebknecht, el padre del otro que fue fundador del marxismo, que es una tendencia que maniobra, digamos, le pone límites a la derecha, pero no la expulsa, y a su vez acepta la crítica de la izquierda, que empieza a formarse, en la que está Rosa, en la que está Liebknecht hijo, Carlos Liebknecht, Mering, el que fue a ser el futuro biógrafo de Marx, que publicó una de las biografías más famosas de Marx, y que ahí empezamos a tener las contradicciones, digamos, de lo que en Rusia va a explotar. Es decir, estas tres alas, digamos, que se aparecen en el partido alemán y que van a mantenerse unidas hasta la crisis que produce la guerra, en Rusia, por las condiciones particulares de Rusia, se van a romper mucho más rápido, digamos. En 1903, en lo que es el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, se produce la ruptura entre los que van a llamarse bolcheviques y mencheviques. Bolchevique quiere decir mayoritario, menchevique quiere decir minoritario. En realidad, la inmensa mayoría de las organizaciones del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en ese momento quedan del lado de los mencheviques, y la minoría de las organizaciones quedan del lado de los bolcheviques. ¿Por qué se llaman mayoritarios los bolcheviques? Porque tenían la mayoría del comité central que se rompe, digamos. Y porque Lenin, que vivía para hacer la revolución, antes que ningún otro salió a decir que ellos eran los mayoritarios. Y se quedó con ese término que, no sé, a mí me parece una cosa muy genial, ¿no? Muy genial. Una jugada muy buena, ¿no? Pero que además demuestra el hecho de estar todo el tiempo ganándole de mano a los otros, porque él estaba pensando como los otros, no sé, descansaban. Jacques Plejano fue uno de los fundadores del partido, que al principio se queda del lado de Lenin, y después se va con los mencheviques, y después, bueno, tiene una evolución ya mucho más hacia la derecha. Un gran teórico, Plejano. El padre del marxismo ruso. El padre del marxismo ruso se le llama así, porque es el que introduce el marxismo en Rusia. Que tendría unos 20 años más que Lenin. Decía, de esa madera se hacen los Robespierre, por Lenin. O lo dijo una vez, no creo que lo diga. Decía,
Quedó. No, pero digo, porque uno dice decía, no es que estaba todo el tiempo. Alguna vez habrá dicho en algunas cosas que hizo Lenin, y de esa manera se hacen los revertidos. O de esa manera están hechos los revertidos. Cosa que a Brejano me parece que lo empezó a asustar. Bueno, esa ruptura, ¿alrededor de qué problema gira? Gira alrededor de los siguientes problemas. Uno, que en realidad están absolutamente ligados unos con otros, no son casuales. Gira alrededor de un problema organizativo, el planteo que hace Lenin sobre cómo debe estar organizado el partido. El partido para Lenin debe ser un partido, digamos, el miembro del partido en realidad gira alrededor del artículo 1, miembro del partido es aquel que dedica su vida al partido. El planteo de un gran amigo de Lenin, miembro de la redacción de la Iskra, ¿qué son estos tipos? Digamos, el partido cómo estaba organizado. Había un comité, había una revista que se llamaba Iskra, La Chispa, que se editaba en Europa, porque la mayoría de todos los tipos los habían sacado, los redactores de Iskra, que eran los dirigentes, estaban afuera porque los mataban, ¿no? El comité de redacción de la Iskra estaba formado por Lenin, Plejánov, Vera Sassuli, Axelrod, etc. Toda Víctor Adler, una serie de dirigentes. Y este Martov, que era un gran amigo de Lenin, había fundado con él un grupo, en los primeros grupos de los que Lenin militó, lo fundaron juntos. Pero bueno, acá empieza su separación de este Martov. Cuya mujer, sin embargo, va a seguir siendo bolchevique, la esposa de Lenin. La redacción de Lenin, el planteo de Lenin, es, digamos, la expresión de ese concepto que tanto se critica, se ataca, el comunismo lo ha querido pulverizar, llamado centralismo democrático. Digamos, no solo el artículo 1, sino el conjunto del planteo que hacía Lenin sobre el tema de la organización del partido. El centralismo democrático es la idea de que el partido debe estar organizado sobre la base de congresos en los que nos matamos, nos reventamos a palazos si es necesario, discutimos a fondo todas las ideas, tenemos derecho a discutir libremente todo lo que de todas maneras, a formar fracciones, a que todos conozcan todo, que todos piensan todo, hasta que votamos. Cuando votamos por todo un año o por el periodo que el Congreso lo determine, o que las condiciones lo permitan, porque depende